Bienvenidos a ABC Gourmet Vinos y Destilados, una invitación a conocer el fascinante universo de algunas de las bebidas más famosas del mundo. Más allá del vino y la cerveza, existe una gran familia de bebidas que llevan el rótulo de espirituosas. Comparten con estas otras el haber sido fermentadas, pero luego serán sometidas a otros procesos adicionales, a través de los cuales obtendrán mayor graduación alcohólica. Dentro de esta gran familia que viste el fondo de muchas barras, encontramos 4 categorías: los destilados, los licores, los vermuts y los bitters o amaros. Hoy nos referiremos a los destilados jóvenes, como el ron, la cachaza, el vodka, el gin, el pisco, entre otros. Casualmente, todos ellos comparten el hecho de ser transparentes como el agua. Aunque a la vista se vean idénticos, su aroma y su sabor tienen identidades bien definidas que los hacen completamente distintos. En el capítulo de hoy, aprenderemos sobre destilados jóvenes. Conoceremos cuáles son los más importantes y en qué radican sus diferencias. También desarrollaremos algunas ideas para servirlos y cómo incorporarlos en la coctelería. Bienvenidos a un nuevo capítulo de ABC Gourmet, Vinos y Destilados. Un destilado es una bebida espirituosa que básicamente está compuesta de agua y alcohol. Es seca, lo cual significa que no es dulce, como si se espera que sea un licor. Y en la mayoría de los casos se comercializa a una graduación que ronda el 40% de volumen de alcohol por litro. Esto quiere decir que el 40% de la botella va a ser alcohol puro. Dicho así, suena bastante sencillo, tanto que no se entendería por qué existe tanta variedad de destilados con diferencias notables entre sí. Muchas de sus diferencias radican en que se obtienen a partir de materias primas diversas, al punto que es de esperar que encontremos en los destilados aromas y sabores que remitan, por ejemplo, a peras, a una variedad específica de uva, a la caña de azúcar, al ágave, a especias variadas como el enebro o el cereal que intervenga en su elaboración. Otro aspecto de la elaboración que incide sobremanera en el sabor final es el tipo de destilación utilizado. A grandes rasgos existen 2 tipos de destilaciones, y el que nuestro destilador opte por uno u otro se relaciona directamente con el tipo de destilado que se proponga obtener. Veamos entonces en qué consiste la destilación para luego poder adentrarnos en las características que definen a cada uno de los destilados jóvenes más populares. La destilación. La destilación es la forma que tenemos de separar el alcohol del resto de los componentes presentes en una bebida fermentada como puede ser el vino. En su gran mayoría, lo que dejamos atrás cuando destilamos es agua, pero también algunos ácidos, pigmentos, minerales, azúcares que nunca llegaron a fermentar y otras sustancias que se encontraban disueltas en la bebida. Esto se logra al calentar la bebida fermentada y aprovechando que el punto de ebullición de todas estas sustancias es a temperaturas diferentes. Tal es así que, por ejemplo, si calentamos una cerveza en una olla, para el momento en que todo el alcohol presente en la bebida se haya evaporado, todavía quedará una porción de líquido dentro del recipiente sin nada de alcohol. Esta es la idea germinal que está detrás de este proceso, conocido con el nombre de destilación. El desafío, entonces, sería conducir esos gases alcohólicos mediante tuberías para enfriarlos. Esto hará que se condensen y pasen a ser líquidos nuevamente en un recipiente separado, evitando de esta forma que el alcohol en estado gaseoso se pierda en el aire. Esto ilustra de manera muy sintética el proceso completo. Dato curioso.
El instrumento utilizado en la destilación recibe el nombre de alambique. Y a través de los años, el hombre ha aprendido a dominar la técnica a la perfección. El dominio del arte se relaciona con poder extraer de las bebidas fermentadas solo los ingredientes más nobles y junto a ellos componentes aromáticos apreciados que por ser muy volátiles se abren paso entre los gases. En la destilación, el maestro trabaja para volver a captar los aromas. Los distintos aromas que uno puede, por ejemplo, reconocer en un vino al calentarlo, se van liberando en diferentes tandas. Primero, aparecerán aromas florales, frescos y acetonas. Luego a frutas, como la manzana y la pera, sucedidos por aquellos que recuerdan a las especias, las frutas, pasas y los frutos secos. Finalmente, le llegará el turno a los alcoholes superiores, aceites de fusel y ácidos grasos que asociamos con aromas a cuero, tabaco, tierra, goma, caucho, solvente y resina. Existen dos tipos de destilaciones, la simple y la continua. Destilación simple. La destilación simple es un método artesanal donde se manejan volúmenes más acotados. Es ideal para aquellos casos que se busca obtener un aguardiente que conserve plenamente los aromas primarios propios de la materia prima. En definitiva, si destilamos sidra, seguramente estaremos buscando que el aguardiente huela plenamente a manzanas. Y para ello, no hay método mejor que este. Los destilados obtenidos tienden a ser de consistencia en boca más oleosa, más densos. Suelen tener mucho carácter, pero quizás el problema es que esta identidad suele venir acompañada de una mayor rusticidad, aspereza y sensación ardiente del alcohol en el paladar. Y es por ello que, ligado a la destilación simple, es habitual que se someta el destilado a una crianza prolongada en madera para limar sus aristas y atenuar y suavizar su textura. Destilación continua. La destilación continua, por el contrario, es un proceso industrial que maneja volúmenes significativamente mayores. Es el método preferido cuando se busca obtener destilados de gran pureza etílica. Se alcanzan niveles de selección muy altos que consiguen limpiar el aguardiente de cualquier impureza. Estos destilados son más suaves en boca. Sin embargo, toda la pureza obtenida se paga con la pérdida de aromas y el vaciamiento de sabores. Serán destilados más puros, pero menos complejos. Los destilados jóvenes. Ron y cachaza. El ron es un destilado que se elabora en todo el mundo y en sentido estricto podríamos decir que no tiene bandera. Se obtiene de la caña de azúcar, producto originario de Nueva Guinea y que Colón llevó a las Antillas en uno de sus viajes. Y de ahí en más su historia se enraiza fuertemente al Caribe. Hay rones tan inexpresivos como el más neutro de los vodkas, y también existen rones extremadamente aromáticos como algunos jamaiquinos, Continental Flowered, agrícolas de Martinique o algunas cachazas brasileras. Técnicamente, no existe ron que no madure un tiempo en barrica. Hasta el ron blanco es expuesto a la influencia pacificadora de la madera por un período que ronda el año. Como generalmente, antes de ser embotellados se filtran, se borra gran parte de la evidencia visible de este reposo. Un ron blanco del tipo industrial se obtiene de melazas, un derivado de la caña de azúcar, y gran parte del aguardiente se destila por el método continuo. Entre otras razones, esto hará que sean menos expresivos y ligeros en boca. A esta familia pertenecen la mayoría de las marcas más conocidas. En el caso de la cachaza blanca, sucede lo contrario. Se utiliza el guarapo, que no es otra cosa que el néctar extraído directamente de la caña, y generalmente se destila en pequeños alambiques de cobre, siguiendo el método simple o tradicional.
Esto hace que la bebida sea mucho más intensa, aromática y, como es de esperar, también más rústica al paladar. Vodka. El vodka es hoy el destilado más consumido en el mundo. El dominio en la producción de esta bebida pertenece a Polonia y Rusia. Por definición, no existe aguardiente más puro. Tenazmente persigue la pureza. De hecho, el término vodka, tanto en ruso como en polaco, significa agüita. Pensemos que el agua a esas latitudes suele estar congelada gran parte del año, y se requerirán 20 grados bajo cero para congelar una botella de vodka de 40 grados de alcohol. Quizás todo esto nos dé una idea del porqué de su nombre. Si bien hay diferencias entre un vodka hecho de papa, de melazas, de centeno o de uvas, la materia prima no es de lo más relevante. Se puede hacer vodka de cualquier bebida fermentada. Lo importante es que sea destilado y rectificado al extremo. Esto hace que no exista otra bebida con mayor neutralidad aromática. La mayoría son suaves y ligeros en boca, y la destilación que se adapta mejor a este tipo de producto es sin ninguna duda la destilación continua. Es más, podríamos decir que esta bebida es el emblema de la destilación continua. Dato curioso. La razón por la que el vodka hoy es tan popular radica en una serie de factores que podemos ir a buscar dentro y fuera de la botella. Si bien su masividad hoy parece ser algo natural, el hábito de combinar esta bebida con absolutamente todo es un hecho relativamente reciente. Fue en los años 50 que esta bebida empieza a conocerse en América, para ya en los años 80 establecerse definitivamente. Luego de la Segunda Guerra Mundial, los tiempos cambiaron. La gente, sus valores, las excusas de consumo y por ende la manera de tomar. Antes se idealizaban las bebidas añosas como el coñac, una ociosa sobremesa cargada de intelectualidad y cócteles sofisticados. Pero los 50 fueron años duros, de mucho trabajo, y la tendencia se inclinó hacia los cócteles más simples y la diversión en una atmósfera más distendida. Así fue como el sabor complejo de un coñac o un whisky comenzó a contradecirse con la pureza, la suavidad y la simpleza de un vodka, bebida que prometía una menor intoxicación, un aliento más fresco y a la hora de mezclarlo nunca opuso resistencia. Los 80 tuvieron mucho de este espíritu y el vodka acompañó el cambio, consolidándose como un indiscutido entre las demás bebidas espirituosas. Se transformó en una bebida de culto. Su imagen sobresalió por el resto. Una marca, la botella, la publicidad y el marketing fueron las nuevas fuentes de su valor agregado. Gin. El gin es otra bebida popular en todo el mundo. Y aunque en la etiqueta casi siempre diga London Dry Gin, no significa que efectivamente haya sido elaborado en Londres. Dicho eslogan en la etiqueta nos advierte únicamente que será de un estilo seco. Y aunque se elabore en todo el mundo, es entre Holanda e Inglaterra que se disputan el origen de esta bebida. En su elaboración, el gin empieza siendo algo parecido a un vodka. Se parte de un destilado neutro, que luego es saborizado con distintas hierbas, especias, cáscaras de cítricos y raíces. Cada productor tiene su receta, y de ahí que cada marca tenga su propia identidad. Ahora, todas ellas siempre deben coincidir en un ingrediente: las bayas de enebro, aunque las semillas de coriandro y las raíces de angélica también suelen estar presentes. La destilación que se utiliza es la combinada, es decir, donde el destilado base es producto de la destilación continua, pero al momento de saborizar se redestila, colocando todos los componentes botánicos dentro del alambique de cobre. Y los aromas que se desprenderán serán arrastrados por los vapores y así fijados sólidamente en la bebida. Pisco.
El origen del pisco es motivo de polémica y disputas entre Chile y Perú. Ambos países elaboran productos claramente diferenciados desde sus identidades, aunque esto no significa que no tengan también mucho en común más allá del nombre. El pisco es una bebida obtenida del fermento del jugo de la uva, de un vino blanco elaborado con variedades aromáticas como la uva moscatel. El pisco chileno utiliza casi exclusivamente esta variedad y por lo general se destila utilizando el método continuo. La variedad de piscos que elaboran se clasifican de acuerdo al grado de alcohol con el que se embotellan. El pisco peruano se obtiene por destilación simple o mediante un método más primitivo llamado falca. Perú produce gran variedad de estilos que se clasifican según la cepa de uva utilizada. Hacen pisco de 8 variedades distintas y algunas son más aromáticas que otras. Cuando se produce de una sola variedad, esta aparecerá escrita en la etiqueta. En cambio, cuando participe más de un tipo de uva, mezclando variedades aromáticas y no aromáticas, en la etiqueta aparecerá la palabra acholado. Tequila. El tequila es originario de un estado al noreste de México llamado Jalisco. Es una bebida con denominación de origen, que implica que no puede ser elaborado fuera del territorio que circunscribe la denominación. La materia prima con la que se elabora es fundamentalmente un tipo de ágave de gran tamaño, conocido vulgarmente con el nombre de ágave azul, en alusión al color verde azulado de sus pencas y que crece en abundancia en dicha región. No hay restricción respecto del método de destilación, así es que se elabora por destilación simple o continua indistintamente. Solo cuando en una botella aparezca la leyenda 100% ágave, será en su totalidad producto de la destilación del fermento de dicha planta. Ahora, cuando encontremos la palabra tequila sin que acompañe otra especificación, es porque se trata de un destilado obtenido en su mayoría del fermento de esta planta, pero que admite que se enriquezca el mosto con azúcares provenientes de la caña de azúcar, por ejemplo. En Sudamérica, se obtiene un tipo de brandy con denominación de origen conocido con el nombre de Singani. ¿En qué país se produce? A. Ecuador. B. Colombia. C. Bolivia. D. Uruguay. La respuesta correcta es la letra C. Bolivia. Este destilado, que se obtiene a partir de la uva moscatel, se denomina Singani. Las uvas se cultivan en los valles de Sinti y Tarija, a más de 1.600 metros de altura. Eso contribuye al desarrollo de pronunciados aromas frescos y florales en sus vinos, que luego se reflejan en el destilado. El Singani tiene muchas similitudes con el pisco, sobre todo con las versiones aromáticas del pisco peruano. ¿Cómo disfrutar los destilados? Es habitual que algunos destilados sin envejecer sean consumidos puros y sin hielo, generalmente como digestivos después de una comida. Es el caso de algunos destilados de frutas, como la grappa, el orujo español o el pisco mosto verde. Para ello, cada uno sabrá en qué forma desea disfrutarlo, pero lo recomendable sería servirlos bien fríos y en una copa pequeña de destilado. Estas copas tienen el diseño apropiado para que el alcohol no resulte demasiado pungente a la hora de acercar la nariz a la copa, permitiendo así apreciar mejor sus aromas. Para asegurarnos que estas botellas estén siempre lo suficientemente frías, lo mejor sería guardarlas en el freezer, y pueden quedarse tranquilos de que no se congelarán. Dependiendo de cuánto alcohol tenga la botella, quizás se formen algunas esquirlas de hielo dentro de la botella, pero no más que eso. El líquido a estas temperaturas, por lo general, se tornará más denso y oleoso. Esto sucede cuando los aceites esenciales dentro de la bebida se gelifican.
Mucha gente acostumbra a tomarlos sencillamente solos o con hielo. También es usual que sean utilizados como base destilada de muchos cócteles. Veamos entonces algunas formas tradicionales que se han vuelto populares. Mojito. El mojito es un trago cubano que data de los años 20, cuando La Habana constituía un refugio para muchos norteamericanos que huían de la ley seca. Hoy es claramente un clásico indiscutido elaborado en todo el mundo. Una forma de referirse al mojito sería pensar en él como una refrescante limonada perfumada con menta o hierbabuena a base de ron, servida en un vaso de trago largo con mucho hielo partido. Caipirinha. Trago insignia brasileño a base de cachaça, que no es otra cosa que un poderoso aperitivo que consigue extraer todos los aceites de la piel del limón sutil, gracias a un machacado enérgico del cítrico, valiéndose del poder abrasivo del azúcar granulado. Destornillador. Una creación sencilla para aquellos amantes del jugo de naranja. Dry Martini. Un cóctel clásico y glamoroso que fue mutando a lo largo de los años y que hoy se convierte en la mejor excusa para tomar gin, servido en una copa que hasta lleva su nombre. Pisco Sour. Un cóctel refrescante, de deliciosa textura, a base de pisco, limón y azúcar. Aún no existe otro trago a base de esta bebida que pueda superar la exitosa trayectoria de esta receta. Margarita. No importa en qué parte del mundo estemos, cada vez que ordenamos una margarita nos transporta a México. Un cóctel sencillo que propone la unión del tequila con el sabor de los cítricos. Dato curioso. En las tiendas de venta de bebidas espirituosas, es muy común encontrar versiones de vodka, pisco y ron saborizadas. Lo cierto es que cualquier otra bebida destilada podría ser sometida a dicho proceso. Esto responde sencillamente a una necesidad del mercado. Lo que diferencia a estas bebidas de un licor es que fundamentalmente no son dulces. La forma de elaboración es bastante sencilla. Una vez obtenida la bebida destilada, lo más común es que se le administre una dosis de agentes saborizantes antes de ser embotellado. El sabor también podría ser producto, por ejemplo, de una maceración del destilado con las pieles o cáscaras de naranja. El uso más habitual que se le da a estas bebidas es como ingrediente para la creación de cócteles simples o recetas más elaboradas. En el programa de hoy hemos visto cuáles son las características más notables entre los distintos destilados jóvenes. Vimos cómo la materia prima y el tipo de destilación determina en gran parte su identidad. También desarrollamos algunas ideas para servirlos y cómo incorporarlos en distintas recetas de coctelería. Como ya hemos visto, los destilados son una gran familia que podemos disfrutar de formas muy diversas. En el caso de los destilados jóvenes, como el ron, el vodka, el pisco y el tequila, suelen ser muy consumidos al combinarlos en la coctelería. Aunque no deberíamos dejar pasar la oportunidad de disfrutarlos puros, donde radica realmente el máximo provecho de ellos. Vodka o gin, como aperitivo o después de la cena. Pisco o tequila, en cócteles o puros. Cada uno como consumidor tiene la respuesta. Esperamos que hayan disfrutado de todos los secretos de estas importantes bebidas. Los esperamos en el próximo capítulo de ABC Gourmet, Vinos y Destilados. Hasta el próximo programa. Para comunicarse con la producción de este programa, www.elgourmet.com